Hola, ¿qué tal amigos del Heraldo de Jalapa y el Heraldo de Veracruz? Qué bueno que nos acompañan en una entrevista más de este 2021 que ya arrancó y que pues ya estamos entrando justamente a esta pues tan temida cuesta de enero. Como todos sabemos, pues el 2020 fue un año atípico, histórico, que entre muchas otras cosas, además de la salud, además de los problemas mentales, además de, pues varios temas en materia de salud, también nos ha dejado pues grandes problemas financieros. Muchos perdieron el trabajo, muchos se quedaron sin recursos para poder llevar alimento a sus casas, muchos fueron despedidos. Vaya, una serie de temas que complicó mucho la vida de todos los mexicanos. Y precisamente por ello, pues en este arranque de año, nos permitimos hacerle de nueva cuenta una invitación a Tere Carvajal. Ella es representante de Barzón. Usted ya la conoce, es experta en temas financieros, de cobranza, en general todo lo que tiene que ver con dinero. Y pues te agradecemos mucho, Tere, que estés arrancando este año con nosotros aquí en el Heraldo. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, Rafa. Muy buen día a ti y a toda tu audiencia. Gracias al Heraldo nuevamente por abrirnos este importante espacio de comunicación y en especial a ti, que siempre has mostrado mucho interés en el seguimiento pues de un tema de economía familiar ya aterrizado en los bolsillos de las familias mexicanas, veracruzanas, que sin duda han recibido 2021 con una cuesta totalmente atípica, una cuesta sin precedentes, caracterizada, a diferencia de años anteriores, no solo por el aumento en los productos de la canasta básica o de consumo mínimo, sino además en los compromisos pendientes, las deudas, la cartera vencida que se dieron en el año 2020, entre otros factores, como bien lo señalas, por la pérdida de la movilidad, la restricción para que las personas que dependían de tener que salir de sus hogares a buscar el sustento diario, pues básicamente se quedaron sin ingresos. Normalmente la cuesta de enero es una prueba que siempre tiene como finalidad una vez más evaluar nuestras estrategias financieras para poder afrontar un año con los gastos más fuertes o con los gastos grandes, después de venir de un diciembre festivo, de un diciembre de fin de año, en el que a veces el presupuesto se relaja un poco, precisamente por este ingreso adicional como lo es el aguinaldo. Sin embargo, en esta ocasión, las familias veracruzanas están iniciando esta cuesta de enero endeudadas, en una situación de insolvencia. Ayer precisamente lo declaraba un representante tan solo de un gremio, aunque han sido, creo que la característica de este año, los gremios se han manifestado de prestadores de servicios, restauranteros, hoteleros, gremios que están al borde de la quiebra, ya no de una crisis, sino de la quiebra, precisamente por la pérdida de sus ingresos. Entonces, en esta ocasión, la cuesta de enero es atípica, no solo por los factores que durante años anteriores la habían caracterizado, como es el aumento de precios, un poco en parte la imprevisión en los jefes de familia, en los miembros de la familia para poder afrontar las primeras necesidades del año y que van a marcar el resto del mismo, el relajamiento de un presupuesto adecuado, sino que en esta ocasión la falta de ingresos o la disminución de los mismos, la pérdida de los empleos, para que las personas, las familias puedan afrontar con holgura pues las necesidades ya no de inicio de año, sino básicas. Entonces, creo que el tema salud y economía fueron de la mano durante todo el 2020 y al parecer, como lo veremos en este primer trimestre de 2021, sin duda volverá a ser un tema recurrente en este año, en el 2021, en el que, bueno, aparecen nuevas cepas del virus, vienen nuevas medidas para la disminución de la movilidad. Apenas el día de ayer escuchábamos un decreto. El tema de los prestadores de servicios, de los comerciantes, la industria del transporte, pues se ven afectados sin duda por este tipo de situaciones. Y bueno, es importante hoy más que nunca hablar con la ciudadanía,
a hablar con las personas que están teniendo problemas para enfrentar sus deudas sobre qué es lo que deben de hacer. Finalmente, el primer consejo o la primera prevención que siempre se hace desde el Barzón es que cuando iniciemos el año tengamos un presupuesto que establezca los gastos fijos, los gastos variables y que nos pueda dar una solvencia durante el resto del año adecuada a la capacidad de nuestros ingresos y un programa sobre nuestros gastos o los gastos que se van a tener. Bueno, pero ahí es para los que tienen ese presupuesto, Tere, pero hay gente, como tú lo dices, que pues se quedó sin trabajo, que vaya, algunos tenemos como dicen por ahí, la bendición de todavía conservar un empleo, de que todavía nos cayó aguinaldo, ¿no? Pero esa gente que la despidieron, que no tiene aguinaldo, que como pudo le rascó pidiendo prestado a todo mundo, ¿cómo le va a hacer para enfrentar esta cuesta de enero, que es gran parte de la población? O sea, mucha gente que trabaja en el sector informal, que tiene que salir a la calle, por ejemplo, que no tiene ese tipo de entradas, digamos, prestaciones que otros tenemos. ¿Cómo le puede hacer? ¿Qué puede hacer frente a este problema tan grande? Bien, sin duda la población se ha dividido a como lo hemos visto. La brecha de desigualdad entre pobres y clase media se ha abierto más. Entre chairos y fifís, como hay más, los pobres son más pobres, ¿no? Este año que sucedió creo que es una gran lección que nos ha dejado. Las personas que tenían menos ahora tienen mucho menos. Hablamos ya de crisis alimentaria, de inseguridad alimentaria, y este tema de las deudas pudiera llevarnos a una crisis de vivienda, precisamente por el tema de la cartera vencida. Al decirte que se abrió la brecha entre la ciudadanía en temas de igualdad o de desigualdad, significa que tenemos actualmente una población que no tuvo variación en sus ingresos y que ellos tendrán que seguir observando las reglas adecuadas del presupuesto, del ahorro, de seguirse programando y estar preparados para una imprevisión de lo que les pueda traer el 2021, con independencia de que en estos momentos no hayan tenido una afectación certera, ¿no? Pero en el caso de quienes se quedaron sin ingresos, que son quienes en este momento principalmente le preocupan al Barzón, están enfrentando ya las consecuencias de una cobranza extrajudicial, no todavía en los tribunales, no en todos los casos, y esta cobranza extrajudicial se caracteriza en algunos casos por el abuso o las prácticas ilegales. Ya ha estado llegando hasta nuestras oficinas múltiples casos en los que observamos un exceso en las acciones de la cobranza que desde luego incumplen con las disposiciones de carácter general en materia de entidades financieras aplicables a despachos de cobranza. ¿Qué quiero decir con esto? La cobranza es una actividad desde luego lícita, desde luego legal, además necesaria, porque los entes financieros tienen la obligación para con sus socios, para con sus ahorradores, para la estabilidad del sistema financiero, de recuperar sin duda las deudas y los créditos que fueron otorgados con anterioridad. Sin embargo, existe una línea delgada entre hacer lo correcto y cometer abusos, y es entonces cuando la cobranza se convierte en ilegal o en abusiva. Cuando se convierte en una persecución. En un hostigamiento, en amenazas, en insultos, en ofensas, en conductas que desde luego están prohibidas por disposición de las leyes, que el derecho positivo marca desde el año 2014 y que sin duda debe ser sancionado. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en el tema de la cobranza abusiva? La cobranza abusiva, como lo hemos referido desde el Barzón en otras intervenciones, tiene un efecto psicológico sobre las personas. Al inicio de esta entrevista tú hablabas de un factor psicológico emocional. La cobranza abusiva hace sentir al deudor que no tiene una salida para sus deudas. Le hace sentir que es un delincuente en algunos casos y le pone en el riesgo o en el miedo incluso de poder ir a la cárcel. Sí. Bajo este escenario hemos logrado detectar un número incalculable de personas que en un acto de desesperación y víctimas de este terrorismo telefónico, de este hostigamiento que ejercen sobre ellos los cobradores, pues firman cualquier tipo de documentación poniendo en riesgo su patrimonio,
desde luego sin observar su capacidad de pago real y complicando un problema futuro. Un ejemplo muy sencillo. Tú recordarás en el 94 cuando aquella crisis que es un precedente, pero que desde luego no tiene comparación con lo que estamos viviendo que lo que vivimos en el 2020 y lo que vamos a vivir en el 2021, porque es una crisis que obedeció a causas diferentes. Cuando se lanzan estos programas de apoyo a los deudores en UDIs, se le hace creer al deudor que iba a tener mejores condiciones para el pago, que iba a poder salvar su propiedad, que no iba a comprometer su vivienda, que en algunos casos es el único bien que forma parte del patrimonio de la familia promedio en México. Claro. ¿Y qué sucedió después de eso? Bueno, pues sucedió que la UDI fue aumentando de valor, la deuda se multiplicó, lo que tenían abonado se les tomó solamente a cuenta o en algunos casos desapareció o a pago de intereses y no se tuvo el efecto deseado de una reestructura del crédito. Deudas impagables. Tan es así que es el día de hoy, 2021, que hay personas que vienen de esa crisis, que no han terminado de pagar sus créditos reestructurados en UDIs. Y a esos les fue bien porque otros perdieron, ¿no? Otros perdieron, pero también te quiero hablar de casos de personas que no reestructuraron, que soportaron el miedo, que soportaron todas estas situaciones que estaban aconteciendo en su vida y que se organizaron desde luego y que lograron pagar con quitas importantes, con condonaciones de intereses hace años. Entonces es importante en esta ocasión recordarle a la ciudadanía desde la experiencia del Barzón, desde luego, que ante una crisis no debemos de tener miedo. Debemos de tratar de conservar la calma, la serenidad, la estabilidad en la medida de nuestras posibilidades, pero desde luego no firmar ningún compromiso de pago que nos pueda, válgase la redundancia, comprometer a algo imposible. Recordemos que por mandato constitucional, por principio general, además del derecho, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, comprometer un pago por la presión de una cobranza ilegítima puede llevarnos a tomar una decisión equivocada. De ahí que a inicios de este año estamos ya programando la segunda etapa de la jornada estatal para la protección del patrimonio familiar, que arrancó el 27 de agosto del año pasado y que tú nos diste oportunidad de venir a comentar aquí con todos ustedes en qué consistía esa primera etapa, que era establecer un registro de las problemáticas, de los casos que logramos enlazar a gremios importantes como el magisterio para poderlos capacitar en algunos casos en el tema de la cobranza abusiva, darles acompañamiento incluso en algunos otros casos con este tema de la usura institucionalizada, que es un tema que todavía no se ha concluido, que sigue en análisis, que es un tema complicado, porque bueno, ha permeado las instituciones del Estado, en este caso de Veracruz y seguramente del país también, según los últimos datos y cifras que tenemos. En ese contexto, esta segunda etapa de la jornada para la protección del patrimonio familiar, pues va muy de la mano con lo que enfrentaremos, que implica ya una cobranza en tribunales o cobranza judicial. Es decir, vamos a enseñarle a las personas cómo enfrentar un embargo en su domicilio, qué se debe hacer cuando se recibe una demanda ya de cobro, que es la segunda fase de la etapa de cobranza extrajudicial, porque creemos que la información, la educación financiera que escapan este tipo de temas como la cobranza, que son temas tabú desde luego para las instituciones oficiales que hablan de educación financiera, que son tan necesarios para la protección del patrimonio de las familias, Rafa. Oye, Tere, hablabas de un tema muy importante y que todavía hay mucha duda entre la población. El tema del embargo, el tema de si te pueden meter o no a la cárcel por una deuda, que se ha hablado mucho del tema, pero todavía hay gente que no sabe, ¿no? A lo mejor nos podrías detallar un poquito de estos dos casos, Tere. Sí, bueno, en principio, por disposición constitucional, que es nuestro máximo ordenamiento legal, está prohibido las penas privativas de libertad, la prisión o la cárcel, es decir, nadie puede ir a la cárcel por incumplir una deuda, porque se trata de una obligación o de un compromiso entre particulares que desde luego no tendrá como consecuencia la privación de la libertad. Lo que sí hay disposiciones legales
como el Código de Comercio, que hablan de los que contemplan los embargos, que esto es una sanción, por llamarlo de algún modo, más acorde al caso o al tipo de obligación incumplida, como sería la falta de pago. Es decir, parte del tema de la cobranza abusiva, tú lo recordarás quizá hace más de 8 años, antes de que se legislara en torno al tema de las disposiciones de carácter general que ahora regulan con claridad cuál es la forma en la que los cobradores deben de proceder, pues detectamos un despacho de cobranza que trabajaba para una entidad financiera, además, aquí en esta ciudad, que falsificó sellos y papelería oficial de un juzgado de Pacho Viejo. Y entonces comenzó a enviar este tipo de cartas y requerimientos a los domicilios, diciéndoles a las personas que tenían una orden de presentación y que en caso de no depositar a tal cuenta en 24 horas, pues serían enviados directamente al reclusorio. Esto generó mucha incertidumbre, desde luego miedo entre la población, y el Barzón tuvo que hacer un pronunciamiento para exigir en aquel momento tanto a la entidad financiera como a la autoridad cuyos sellos y membretes aparecían en esa papelería, pues se deslindaran respecto de estos hechos o hicieran una aclaración para evitar que la ciudadanía pues tuviera alguna consecuencia en su patrimonio, desde luego. Entonces, en aquel entonces no había la disposición que existió a partir del 2014 y el juez en aquellos años, titular de ese juzgado, desde luego salió a desmentir esta información y dijo que habían sido sustraídos y falsificados ellos. Bueno, se inició una investigación que terminó con el despido de los empleados del despacho de cobranza que trabajaba para esa entidad financiera. Estamos hablando de un año en el que no existía la regulación, sin embargo, ya se detectaban ese tipo de casos abusivos. Cuando se sale a la luz el tema del ordenamiento de esta forma en la que debían proceder los despachos de cobranza, poco a poco fueron quedando en el pasado este tipo de prácticas abusivas. Sin embargo, con la crisis se han incrementado. Es decir, los despachos de cobranza, si bien es cierto, tienen la obligación y el deber de recuperar los adeudos y en algún momento se puede llegar a la interposición de algún juicio, lo cierto es que este procedimiento para llegar a un embargo debe de seguir una serie de reglas legales o con apego a la legislación aplicable al caso, para que alguien pueda ser despojado de sus bienes. Esto es, tiene derecho a contestar la demanda, se dan plazos, en algunos casos 5 días, en algunos otros casos 9, dependiendo de la vía que elija quien demanda para poder requerir el pago. Sin embargo, el deudor debe de estar muy al pendiente y distinguir entre un documento que sea oficial y un documento que pudiera ser falsificado. Entonces, en esta Pero ahí, como dices tú, como decías hace un ratito, el miedo nos bloquea, ¿no? Y vemos un documento y le vemos el sello, pues casi que ya te sientes en la cárcel, ¿no? Y firmas todo lo que y pagas además todo lo que te ordenan en ese papel, ¿no? Sí, o en algunos casos, cuando no se tiene la solvencia, se compromete el patrimonio. Detectamos un caso en Poza Rica, un caso muy lamentable hace algunos meses, de una persona que tenía un hotel y había pedido a una financiera y la financiera le exigía un pago, desde luego ya con intereses sobre intereses, que no era posible de pagar, y entonces le pide que le firme una especie de garantía sobre ese bien, y cuando llega al notario se da cuenta que esa garantía que le pedían no era una hipoteca, era una compraventa simulada de esa propiedad que la financiera manejaba como una forma de garantizar el adeudo. Entonces, esta persona, el afectado, se ve ante el miedo de no saber qué iba a pasar si no firmaba, las coacciones, etcétera. Finalmente accede, firma esta operación y bueno, finalmente no se ha dado la desposesión, pero este caso que pongo a modo de ejemplo nos puede dar una idea para quienes se enfrentan por primera vez a la moratoria, a la cartera vencida, a las graves consecuencias a las que puede llegar un ciudadano desinformado por el miedo
de no saber qué va a pasar con sus bienes, con su persona, incluso en el tema de la libertad, como bien lo comentabas, y que firma cualquier tipo de documento, aunque sepa de antemano que las consecuencias pudieran ser irreversibles, ¿no? Entonces, claro, de ahí la importancia de emprender todo este tipo de acciones, de información básicamente, para poder llegar de una manera muy clara hacia la ciudadanía y explicarles qué hacer y qué no hacer en caso de estar padeciendo una situación pues como las que estamos comentando. Sí, claro. Oye, Tere, retomando el tema de la cuesta, parece ser que no va a ser cuesta, dicen aquí, de enero sino que va a ser cuesta de enero y de febrero y de marzo y de... ¿Cómo hasta qué tú prevés que la situación pueda más o menos ya medio estabilizarse? Y no hablamos, en general hablamos de una casa de la gente de a pie, de la ciudadanía. ¿Qué vislumbras, Tere? Mira, el día de ayer leía una cifra, 60,000 jefes de familia se quedaron sin trabajo. Finalmente, cuando un comercio cierra, se pierden empleos directos e indirectos. Las personas quedan sin ingresos. Es decir, aunque pareciera que a alguien no le afecta que cierren un restaurante, que cierren algún comercio, lo cierto es que a la larga todos esos efectos negativos que va a traer sobre la economía nos están afectando a todos. No porque alguien no haya perdido su trabajo no significa que tarde o temprano no lo vayan a alcanzar las consecuencias de esto. Los expertos, quienes saben y dan seguimiento al tema de la recuperación en materia económica, hablan de que no se va a recuperar la estabilidad, sino hasta en 7 años son los pronósticos menos esperanzadores. Y quienes son más optimistas señalan que entre 2 y 3 años podremos ver un alivio un poco de la economía general. Sin embargo, creo que la pregunta la respuesta va directamente relacionada con la pregunta que nos hacemos todos de cuándo va a terminar el tema de la pandemia. ¿Cuándo podremos decir que estaremos sin temor del virus? Realmente creo que no existe una fecha para ello. Pues estamos muy confiados con la vacuna, ¿no? Y salud y economía, desde luego, es algo que va de la mano, ¿no? Entonces, creo que no hay un pronóstico certero para ello, pero creo que, como bien lo dice quien ha opinado, no es una cuesta de enero, es una cuesta que se va a prorrogar durante todo el año y por lo mismo debemos estar preparados. ¿Cómo nos preparamos, Tere? Porque hay programas sociales, hay becas para chavos, hay que el programa del abuelito, que el programa de Sembrando Vida y sembrando, muchas cosas siembran, ¿no? Pero al parecer no son suficientes estos apoyos que se entregan, porque al final de cuentas la gente que recibe este tipo de estímulos es la gente más que más ha padecido también un poco la pandemia, ¿no? Yo creo que siendo menos indiferentes, los ciudadanos somos en algunas ocasiones muy indiferentes a lo que pasa con los otros, porque pensamos que si no nos pasa directamente no pasa nada, ¿no? Y siendo menos indiferentes y más exigentes con las autoridades que actualmente tenemos. Estamos iniciando un proceso electoral en el que de verdad da vergüenza ver que los partidos políticos pierden desde el momento en el que postulan a las personas equivocadas. Ellos, aunque ganen en las urnas, van a haber perdido frente al ciudadano, porque no le van a proponer a una persona que verdaderamente se haya caracterizado por tener un interés genuino social, ¿sí? Ellos en realidad están postulando candidatos que van a continuar con un proyecto personal económico que no concluyeron, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que todo este tema de las campañas debe de tener una renovación en ideales y en compromiso social. Creo que los ciudadanos, con esta crisis que hemos vivido, debemos ser más exigentes. ¿Cuántos legisladores están buscando su reelección? Precisamente ayer veíamos la lista. ¿Y cuántos de ellos verdaderamente hicieron un trabajo legislativo que haya sido notable, que haya sido un acompañamiento social y ciudadano en momentos de emergencia económica?
¿Quiénes de estas personas que actualmente están en cualquier puesto de gobierno o de elección popular que pudiéramos pensar, verdaderamente han tocado el tema de la cartera vencida? ¿Verdaderamente han hablado de subsidios efectivos a la ciudadanía, al comercio, al tema de modificar, sí, el tema de la situación de la movilidad, pero además de hacerlo sin temor a otorgar beneficios reales? Los empresarios, ya no les llamemos empresarios porque el tema molesta a algunos, sí, llamémosle comerciantes, llamémosle personas generadoras de fuentes de empleo, están padeciendo por pagar salarios, por pagar la renta, por pagar la nómina, y finalmente todo este tipo de impuestos siguen ahí y el gobierno sigue de algún modo también indiferente ante estas obligaciones que están teniendo estos empleadores, dejando de lado que finalmente ellos son quienes están generando parte de la solución del problema. Entonces creo que como ciudadanos tenemos un gran compromiso en esta etapa que comienza y que paradójicamente se va a cruzar o va a coincidir con el tema de la pandemia. Ya lo vamos a ver en las campañas, por ejemplo, y desde el interior de las organizaciones civiles, pues invitarlas a que no tengan miedo, a que sigan puliendo sus objetivos, a que sigamos desde la lucha social con el ciudadano, dando acompañamiento en esta crisis, cada uno desde nuestras trincheras. Uh-huh. Y qué importante lo que dices, Tere, porque pues platicábamos aquí antes de entrar al aire que el tema electoral inclusive debería de eliminarse, principalmente las campañas, ¿no? Que es un gasto, pues a algunos nos parece innecesario, ¿no? Que ese gasto debería utilizarse justo en comprar a lo mejor más vacunas, ¿no? Pero son millonadas los que están entregando en línea los congresos a los institutos que organizan las elecciones, que bien pudiera ocuparse en algo mucho más efectivo y de mayor beneficio para la gente, ¿no? Creo que no se ha hablado, si observan, quienes hablamos de la crisis somos quienes estamos en el campo de batalla. Los demás están buscando alianzas, pero no están definiendo objetivos, y creo que eso es un mensaje implícito que nadie debe pasar por alto, ¿no? ¿Quiénes realmente estamos dando el frente en esta crisis que todos estamos enfrentando? ¿Cuáles son verdaderamente las soluciones que se están proponiendo, ¿no? Finalmente el tema de la democracia, bueno, es sin duda algo importante y de medular importancia en los tiempos que vivimos con toda esta cambios que ha habido, ¿no? Con el nuevo planteamiento que se hizo de un cambio radical que vimos básicamente en austeridad, pero no en resultados, ¿no? Al contrario, instituciones mutiladas, cada vez tratando de silenciar en mayor medida a los organismos autónomos, lo estamos viendo últimamente, ¿no? Y creo que necesitamos una verdadera defensa y representación desde la ciudadanía, ¿no? Más allá de partidos políticos, más allá de siglas, más allá de todo esto que nos va a inundar, de ver de frente en qué consiste esta crisis y buscar la solución, no irse por la tangente. Creo que eso es algo que nos va a ayudar muchísimo. Okay. Oye, Tere, pues quiero agradecerte. ¿Algo que quieras agregar? Sí, invitarlos desde luego a que conozcan las actividades de la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar, que para quienes no la conozcan o para quienes todavía no la hayan compartido, a través de nuestras redes sociales en el www.elbarzonrc.org y también a través de mis redes sociales como Teresa Carvajal, o bien marcando al 2281-148502 y al teléfono de oficina 2281-668005, Rafa. Perfecto. Es Carvajal con B. Con B alta. B alta. Sí, porque luego lo escribimos con V y no lo encontramos para etiquetar. Ok. Oye, pues muchísimas gracias. Qué bueno que nos viniste a dar estos consejos tan importantes, Tere, en épocas de crisis. Ojalá que salgamos pronto todos de como dices tú, 7 años, o los más esperanzadores dicen 2, pero ojalá que sea un poquito antes, ¿no? Porque no creo que podemos aguantar tanto, ¿no? Así es. Está muy difícil la situación. Y bueno, también esperamos que a ustedes que nos acompañaron también les haya servido mucho esta charla que tuvimos con Tere Carvajal. Seguimos con más entrevistas. Viene Juan Vergel
que anda buscando por ahí ser algo. Ahorita vamos a platicar con él más a detalle. Mientras tanto, pues muchísimas gracias, Tere. Gracias Como a ti. siempre, Gracias al Heraldo. tienes toda mi admiración y mi respeto y seguimos en contacto. Igualmente. Buenos Saludos días a todos. ustedes. Gracias.